Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Give a big Señor round de of applause to the Señores. King of Kings and Lord of Lords. Yo no sé ustedes, iglesia, I don't know about you, church, pero me encanta el sonido de esa trompeta. but I love the sound of that trumpet. Pero la Biblia dice que a la final trompeta, But the word says that the final trumpet sound, los muertos en Cristo resucitarán the primero. dead in Christ will resurrect Y first. aquellos que hemos quedado vivos, And those who have been here seremos transformados en un abrir y cerrar de will ojos be transformed in an opening and closing of our para eyes. encontrarnos con nuestro Rey y nuestro Señor por siempre. To be Aleluya. with our Lord and Savior forever. Oh, gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Aleluya. Jesus. Oh, ayúdanos a estar preparados, Señor. Lord, help us to be separated for you, Lord. Para cuando tus trompetas suenen, For when your aleluya, trumpet sounds, podamos ir a morar contigo por la eternidad. may we go to worship with you for eternity. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Puede sentarse, mis Amén. amados hermanos y amigos. You may be seated, beloved brothers and friends. Estamos sumamente emocionados con lo que Dios está haciendo en la We're casa. extremely overjoyed for what the Lord is doing in the house. Ayer había un grupo hermoso de hermanos aquí congregados. Yesterday, there was a beautiful group of brothers and sisters here congregated De 10 de la mañana a casi la 1 de la tarde. from 10 a.m. till 1 in the afternoon, Entregando los 21 días de ayuno y oración. giving at the end to the 21 days of fasting and Y fue un prayer. mover glorioso del Espíritu de Dios. And it was a glorious move of the Holy Spirit. Hoy queremos continuar con la serie que comenzamos la semana pasada. Today, we want to continue with the series that we started last week. Estamos haciendo una serie titulada Las 7 iglesias del Apocalipsis. We are doing a series titled The Seven Churches of the Apocalypse. Y le expliqué que la semana pasada And I explained last week que estamos estudiando esta serie that we are studying this series porque queremos descubrir como iglesia because we want to discover as a church cómo crecer como una iglesia saludable. how to grow as a healthy church. Y les mencioné que una de mis metas para este año 2025 And I mentioned that one of my goals for this year, 2025, es hacer 3 series distintas is to make 3 different series que en mi opinión representan lo que es una iglesia saludable. that in my opinion represent what is a healthy church. Le hablé de una iglesia progresista, I spoke of a progressive church. que es una iglesia no como le enseña el mundo, It is not like the world teaches, sino una iglesia, ¿verdad?, como le enseña la palabra del Señor. but as a church that the Word of God teaches. El mundo dice que para ser una iglesia progresista hay que modernizarnos. The Word teaches that to be a progressive church, we have to modernize. Pero la Biblia dice que para ser una iglesia progresista que progresa, But the Word teaches that to be a progressive church that advances, tenemos que permanecer fieles a las palabras de Dios. we have to remain faithful to the words of God. Hablaremos también de una iglesia productiva. We will also speak of a productive church. ¿Cuál es el fruto que el Espíritu da en una iglesia saludable? What is the fruit that the Spirit gives of a healthy church? Y también de una iglesia poderosa. And also a powerful Una church. iglesia que se viste de la armadura de Dios. A church that is clothed in the armor of God. Y quiero dar un breve resumen de algunas cosas que mencionamos la semana pasada. And I want to give a brief summary of a few things that we mentioned last week. Y la primera pregunta que quiero contestar es: ¿a quién le escribió el apóstol Juan el libro de Apocalipsis? And the first question I want to bring up is, to whom did John write this book? La respuesta la vemos en el versículo 4 y el versículo 11 del primer capítulo de Apocalipsis. We see the answer in verses 4 and 11 of Revelation Dice: chapter yo 1. Juan me dirijo a las 7 iglesias que están en Asia. John to the 7 churches which are in Asia. Y el versículo 11 dice: escribe en un libro lo que ves And in verse 11 says, write in a book what you see y envíalo a estas 7 iglesias. and send it to these 7 churches. Y él las menciona, dice: la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, Filadelfia y la Odisea. And it mentions to the church in Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, to Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Entonces,
Para que tengamos un visual de dónde están ubicadas estas iglesias, So to have a visual of where these churches were located, usted va a ver este mapa en su pantalla. you're going to see this map on your screen. En la parte superior izquierda de la pantalla, In the top left of the screen, usted va a notar que hay dos continentes, el continente de Europa y el continente de you're Asia. going to see that there are two continents, Europe and Asia. En el mapa que se encuentra en la parte derecha inferior, And on the map that you see on the bottom right, usted va a ver el país de you're going Turquía, to see the country of Turkey, que ahí es donde se encontraban las 7 iglesias del Asia. which were where the 7 churches were located in Asia. Antes no se llamaba Turquía, sino se llamaba Anatolia. Back then, it wasn't named Turkey, it was called Anatolia. Ahora mire, Turquía era un lugar estratégico hablando con respecto al comercio. Now, Turkey was a strategic point regarding commerce. Tiene como frontera 8 naciones. It has as a border 8 different nations. Sirve como puente entre dos continentes, Europa y Asia. It serves as a bridge between 2 continents of Asia and Europe. Y está rodeado por 3 mares distintos. And it's surrounded by 3 different oceans. El Mar Negro, The Black Sea, el Mar Mediterráneo the Mediterranean y Sea, el Mar Egeo. and the Aegean Sea. Entonces era un lugar sin duda geográficamente localizado importantísimo. So geographically speaking, it was a very important location. Pero la relevancia de Turquía no está limitado a su posición geográfica, But the relevance of Turkey is not based on its geographical location, sino con respecto al desarrollo y crecimiento de la iglesia del primer siglo. but regarding the development of the church of the first century. De hecho, fue en Turquía, en la ciudad de Antioquía, Actually, it was in Turkey, in the city of Antioch, donde se le llamó a los discípulos de Jesucristo to which the disciples were called cristianos por primera vez. Christians for the first time. Así de relevante tiene realmente esta área geográfica del mundo. That is how relevant this geographical location was. Y yo estoy haciendo esta serie porque creo con toda convicción de espíritu And I'm making this serious because I believe with all conviction of spirit que no podemos describir una iglesia saludable that we cannot describe a healthy church a menos que analicemos cómo Jesús vio estas 7 iglesias. unless we analyze how God saw these 7 churches. Algunos eruditos quieren decir que estas 7 iglesias representan 7 etapas distintas de la iglesia. Some erudites want to say that these 7 churches represent 7 different phases of the church. Pero yo creo, en mi opinión, que esto es mucho más que 7 fases. But I believe in my heart that this is so much more than just 7 phases. Esto fue realmente un análisis preciso de la vida real que vivían esas 7 iglesias. That this was actually a precise analysis of what these churches were Y living. lo que Jesús quería darnos a entender que a pesar de que algunas cosas aparentaban bien, And Jesus wanted to tell us that even though some things appeared to be okay, aún habían cosas que tenían que mejorar individualmente en cada una de esas iglesias. there were still some things that they needed to get better at individually within these 7 churches. Algunos me han dicho, pastor, ¿por qué no sigue de corrido y hace el libro de Apocalipsis completo? And Pastor, why don't you just continue and do the entire book of Revelation? Bueno, oré por mí, a lo mejor Dios me inquieta que lo haga. Well, pray for me. Maybe the Lord tells me to do it. Pero para ayudarlo a comprender el libro de Apocalipsis, quiero mostrarle de la manera en que realmente está clasificado, organizado. But to understand the book of Revelation, we have to really understand how it's classified or organized. De hecho, es sorprendente que es el único libro que se clasifica o se organiza a sí mismo. Actually, it's very interesting because it's the only book that is classified or organized within itself. En el versículo 19 del capítulo 1, In verse 19 of chapter 1, nos muestra estas 3 categorías o clasificaciones en la cual Dios nos dice que debemos estudiar el libro. it shows us these 3 different categories in the which we should study this book. Primero dice, escribe las cosas que has visto. It says, first, write the things you have seen. Ahí específicamente está ocurriendo lo que es el capítulo 1 de Apocalipsis. There it's covering specifically chapter 1 of Revelation. Si usted no estuvo aquí el domingo pasado, yo le exhorto que usted tome el tiempo, vaya a nuestro canal de YouTube o a Facebook If you weren't here last Sunday, I encourage you, go to our YouTube page or our y webpage escuche ese mensaje. and listen to that Porque message. ahí vemos un Cristo diferente. Because there we see a different Christ. Ahí la Biblia no nos muestra a aquel niño que nació en un pesebre, There the Bible doesn't show us that little child that was born in a manger, ni aquel hombre que fue crucificado en una cruz but that man who was crucified on a o cross enterrado en una tumba, or buried in a tomb, sino a Jesucristo desde una perspectiva como el Cristo resucitado. but Jesus Christ as the resurrected Aquel Christ. que ascendió y se sentó a la diestra del Padre con poder y autoridad. To the one who ascended and is sitting on the right hand throne with power and En el primer authority. capítulo muestra a Jesús como el Rey
soberano de toda la tierra. In the first chapter, it shows him as a sovereign God over all the earth, Como el Rey de Reyes y Señor de Señores. as the King of Kings and Lord of Lords. Lo otro que nos muestra son las cosas que son, The other things that it shows us is the things which are, que es ahí donde vamos a concentrarnos por las próximas 7 semanas. where we will concentrate on the next few weeks. Vamos a tomar cada iglesia de las 7 iglesias de Asia We will take every church of the 7 churches of Asia y a estudiarla por lo menos cada una de ellas un domingo, and study each one of them at least one Sunday, para descubrir las cosas que Dios nos está diciendo que hacen a una iglesia saludable to discover the things that create a healthy church y las cosas que a lo mejor no estamos haciendo que necesitamos and hacer the things we are not doing that we should better do para convertirnos en una iglesia completamente saludable. to truly become a fully healthy church. Y los capítulos 4 al capítulo 22 habla de las cosas que han de ser después de estas. And chapters 4 to 22 speak of the things which will take place after this. Dijimos el domingo pasado que el libro de Apocalipsis es cerca de 95% profético. Now we said that the book of Revelation is close to 95% prophetic. Y es el libro que tiene más profecías sin cumplir que cualquier otro libro de la Biblia. And it's the book that has the most prophecies without being fulfilled in the entire Bible. Entonces, si usted quiere conocer qué va a suceder en el futuro, So if you want to know what's going to happen in the future, vaya al Instituto Bíblico Senda, go to Senda's Bible Institute, porque damos esa clase de Apocalipsis because we give that class of Revelation y la clase de Daniel también. and the class in Daniel Y ahí as le well. explicamos en detalle todo lo que va a suceder en el futuro. And then we speak in detail everything that will happen in Pero the para los future. que venimos solamente el domingo y no van al instituto, yo les voy a ayudar un poco. But for those who come only on Sundays and not to Bible Institute, I'm going to help you out a little bit. Así que vamos a comenzar a ver ahora lo que la Biblia nos enseña. So we're going to see a little bit right now what the Bible teaches us. Y vamos a concentrarnos específicamente en la primera iglesia, la cual Jesús le habla a Juan que le escriba. And we're going to study regarding the first church that Jesus commands John to write to. Y es la iglesia de Éfeso. And it's the church in Ephesus. Comienza así el versículo 1 del capítulo 2 de Apocalipsis. And it starts in verse 1 of Revelation chapter 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Write to the angel of the church of Ephesus. Ya dijimos que el ángel de la iglesia representa ya sea un ángel mensajero o el pastor de la iglesia. Now we see that the angel represents either a messenger or the pastor of that church. Mira lo que dice con respecto a Jesús. Now listen to what it says regarding Jesus. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. He who holds the 7 stars in his right hand. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. He who walks in the midst of the 7 golden lampstands says. Mira, hermano, esto es una promesa alentadora de nuestro Señor Jesucristo. Look, this is a joyful, encouraging message from our Lord Primero dice que el Jesus. que tiene las 7 estrellas en su diestra. It says the one who has the 7 stars in his right hand. Esas 7 estrellas representan a esos pastores que representan la iglesia. Those 7 stars represent the 7 pastors that are in those Y churches. los 7 candelabros representan a cada una de las iglesias que se encuentran en el Asia. And the 7 lampstands represent the 7 churches that are located in Pero lo que me Asia. llama la atención es que Jesús dice, yo soy el que tengo las 7 estrellas en mi mano derecha. But what draws my attention is that it says, I'm the one who has the 7 stars in my right hand. Jesucristo tiene cuidado de su iglesia. Jesus Christ is caring for his church. Jesús está pendiente de lo que pasa en la iglesia. Jesus is paying attention to what's occurring in the Por eso él church. dice, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. That's why it says the one who is standing amongst the 7 golden Ahora, lampstands. estas son buenas noticias. Now, this is good news Que Jesús está en medio de nosotros that Jesus is amongst us a través de su espíritu. through his spirit. Ahora, también eso debe darnos un poquito de, Jesus is here. Now, that should give us a little bit of like, ooh, Dios está aquí. ¿A qué me refiero? What am I referring to? Es que Jesús no está solamente en este lugar para bendecirnos y cuidar de nosotros, Is that Jesus is not only in this place to bless us and take care of us, sino como vamos a ver, Jesús está aquí para examinar nuestra iglesia, but as we're about to see, he's here to examine our para church, examinar nuestras vidas individuales. to examine our individual lives. Entonces Jesús está en medio de la iglesia So Jesus is among the churches, y dice para decirle esto. and he says to say this. Y comienza a dar una lista de diferentes cosas que Jesús conoce de la iglesia de Éfeso. And he begins listing out a bunch of things that Jesus knows about the church in Ephesus. Ahora, la iglesia de Éfeso era una iglesia muy importante. Now, the church of Ephesus was a very important one. Éfeso era una de las ciudades más grandes de la provincia romana
de Asia Menor. Ephesus was one of the largest cities in the Roman province of Asia Minor. Pero también era una ciudad que estaba llena de idolatría y de adoración pagana. But it was also a city filled with pagan worship and idolatry. Tenía una multitud de templos y lugares donde la gente adoraba a sus dioses. They had a multitude of temples and gods that would be worshipped in temples. Estaba lleno de diferentes museos y templos. Y hoy en día, de hecho, hay muchas ruinas ahí en Turquía. And it was filled with many museums and pagan temples. And actually in Turkey, there's a lot of ruins to this De day. hecho, es uno de los lugares más turísticos sobre la faz de la tierra. It's actually one of the most touristic locations out of the entire earth. De hecho, Éfeso tenía la tercera biblioteca más grande del Imperio Romano, Actually, Ephesus had the third largest library in the Roman Empire, con miles y miles de rollos de diferentes libros. with thousands upon thousands of scrolls of different books. Por lo tanto, también era un lugar muy letrado o educado. In other words, it was a very educated or literary location. Pero mire, porque había tanta idolatría, But because there was so much idolatry, hubo una oposición fuerte y persecución en contra de la iglesia de Éfeso. there was a strong opposition and persecution against the church of Ephesus. De hecho, usted va al libro de Corintios en el capítulo 15, creo que el versículo 32. If we go to 1 Corinthians chapter 15, and I believe it's verse 32, Cuando Pablo está hablando de la iglesia de Éfeso, when Paul is speaking to the church in Ephesus, él dijo, en Éfeso luché contra las fieras salvajes. it says, I fought wild beasts in Ephesus. Claro que no está diciendo que hizo lo que hizo David, que peleó con un león y con un oso. Now, of course, he's not speaking of what David did, where he was fighting against a lion and a bear. Esas bestias salvajes representaban la oposición de aquellos que no conocían a Cristo en contra de la iglesia. Those wild beasts were those who were opposition who did not know Christ in that church. Pablo fue terriblemente perseguido en Éfeso. Paul was extremely persecuted in De Ephesus. hecho, una persecución tan grande un día cuando Pablo estaba enseñando, Actually, it was such a strong persecution when Paul was speaking. porque allí estaba la diosa Diana, But there was the goddess Diana. y Pablo comenzó a hablar en contra de ella, And Paul began to speak against a that decir que era goddess. simplemente un ídolo, una estatua más, pero que no era un dios. But that was simply another statue, but it was not a god. Pero sabe, eso era un negocio también, But you know, that was a business as well. porque habían hombres que hacían imágenes de plata y la vendían a todo el mundo para que adorara a la Diana. Because there are people who would make silver images of the goddess Diana and would sell it to the people. Y cuando se enteraron que tenían pérdidas económicas, And when they realized that they were going to have economic losses, levantaron una revuelta en contra de Pablo. they rose up a revolt against Paul. Lea el libro de 18 y 19 de los Hechos. Read chapter 18 and 19 of Acts. Usted va a ver que se metieron en el Coliseo You will see that they got into the y Colosseum, por 2 horas corridas, dice la Biblia, and for 2 hours continuously, gritaron, Diana es Dios, Diana es la diosa. and they would scream out, Diana is the goddess, Y de Diana hecho, is the goddess. tuvieron que sacar al apóstol Pablo a escondida para que no lo mataran. Actually, they had to take out the apostle Paul hidden so they wouldn't kill him. Se cree que en ese Coliseo hubo una persecución y hasta muerte en contra de muchos cristianos. They believe that in that Colosseum there was death and even persecution in that Colosseum. Era un lugar difícil para ser un cristiano. It was a difficult place to be a Christian. Fue en su segundo viaje misionero en el año 52 después de Cristo, And it was in his second missionary journey in the year 52 AD, cuando Pablo plantó la iglesia en Éfeso. where Paul planted the church in Ephesus. Pero fue en su tercer viaje misionero en el año 54 después de Cristo, But it was his third missionary journey in 54 AD, que estuvo allí enseñando por 2 años consecutivos. where he spent 2 years teaching consecutively in Ephesus. Y 10 años después de haber fundado la iglesia de Éfeso, And 10 years after founding the church in Ephesus, Pablo escribe la epístola de Efesios. Paul writes the epistle of Ephesians. Ahora, quiero poner esto en contexto porque eso significa Now, I want to put this in context because this means que cuando el apóstol Juan escribe la visión que le da Jesucristo de la iglesia de Éfeso, that the apostle Paul writes the vision that Christ has for the church in Ephesus. ya era una iglesia extremadamente madura. It was already an extremely De mature hecho, estaba en church. existencia cerca de 40 años. Actually, it was in existence close to 40 years. Nosotros llevamos 22 años establecidos. We have been 22 years established Ellos as a llevaban church. casi el doble del tiempo nuestro. They were close to almost double the amount of time Por lo established. tanto, fue una iglesia que se dio a conocer en la comunidad. Actually, it was a church that was found in the community.
Y tuvo excelentes pastores. It had excellent pastors. Al apóstol Pablo, The Apostle Paul, al apóstol Juan, to the Apostle John, estuvieron cuidando de esa they iglesia. were caring for that church. Imagínate en esos dos grandes apóstoles enseñando en la iglesia de Éfeso. Can you imagine those great apostles pastoring the church of Ephesus? Y por eso cuando Jesús comienza ahora a hablar de la iglesia de Éfeso, And that's why when he begins to speak to the church in Ephesus, Jesus, comienza a alabarlos por las cosas hermosas que habían hecho cerca de 40 años. he begins to praise them for the great things they had done close to 40 years. Y le menciona por lo menos 4 cosas que yo puedo extraer. And he mentions at least 4 things that I can bring. La primera es que era una iglesia activa, sacrificada y perseverante. The first is I was a serving, sacrificial, and persevering church. Versículo 2. Verse 2. Dice, yo conozco tus obras. I know your works. Y note que la palabra obras está en plural. And notice that the word works is plural. Eso representa una iglesia activa en su servicio. This represents a church that is active in its service. De hecho, la nueva traducción viviente dice, yo sé todo lo que haces. The New Living Translation says, I know all that you do. Mire, hermano, Dios sabe cada obra que nosotros hacemos para su reino. And look, the Lord knows every work we do for his kingdom. Y después le menciona, y también conozco tu arduo trabajo. And I know your hard labor. Y cuando dice arduo trabajo, And when it says hard labor, literalmente eso significa en el original que trabajas al punto del agotamiento. literally in the original form, it means to the point of exhaustion. ¿Ha habido alguien aquí en la iglesia que que ha trabajado al punto que ya está agotado y no puede más? Is there someone in the church who has worked to exhaustion and can't go anymore? Jesús está viendo eso. Jesus is seeing that. Y Jesús te va a recompensar de acuerdo a tus obras, dice la palabra. And Jesus will reward you according to your works, says O the sea, aquí word. vemos a Jesucristo alabando a esta iglesia So here we see Christ worshiping por las this church muchas buenas obras que hacía, for the many great things it had por done, trabajar y invertir toda su energía, and for working and investing all of its energy, pero también por perseverar. but also for persevering. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. I know your works, your labor, and your perseverance. Esa palabra, algunas versiones usan la palabra perseverancia Some versions use the word perseverance, y otras versiones lo traducen como paciencia. and others translate it as patience. En otras palabras, hubo un momento que ellos tuvieron que esperar pacientemente In other words, there were times where they had to wait y patiently permanecer en la fe, and remain faithful, porque posiblemente no veían los frutos del arduo trabajo que estaban haciendo. because possibly they wouldn't see the fruit of the hard labor they were going under. Lo segundo que Jesús la alaba es porque es una iglesia santa y doctrinalmente sana. The second thing Jesus praises them for is that they are holy and doctrinally sound church. Versículo 6 dice, yo conozco tus obras, Verse 2 says, I know your works, que no puedes soportar a los malos, that you cannot bear those who are evil. y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, And you have tested those who say they are apostles and are not, y los has hallado mentirosos. and have found them liars. Entonces era una iglesia que cuando invitaba a la gente a predicar a su iglesia, So when they invited people to come to their church, examen que estaban enseñando era cierto. they would examine if what they were teaching was true. Y estaban alerta porque habían unos que se llamaban apóstoles y no lo eran. And they were alert because there were some who would call themselves apostles, but they were not. ¿A qué se le parece eso en el siglo XXI? Who does that seem like in the 21st ¿No se century? dan cuenta que de repente en la iglesia del siglo XXI aparecieron miles de apóstoles? Don't you realize that in the church of the 21st century, just thousands of apostles Ya showed no up? hay casi pastores, todos son apóstoles, There's tienen barely nuevos any títulos. pastors now. They're all apostles. Hay que tener mucho cuidado cuando nos autoproclamamos apóstoles sin serlos. We have to be very careful when we self-proclaim ourselves apostles La when we are palabra not. apóstoles significa la palabra enviado. The word apostle means the word sent. Y todos somos enviados And we are all sent a llevar la buena nueva del evangelio. to bring the good news of the gospel. Pero en el sentido de la palabra apóstol, But in the sense of the word apostle, solo hubieron los apóstoles originales. there are only the original apostles. Porque fueron testigos de Jesucristo, Because they were witnesses of Jesus Christ. convivieron con Él, They lived with him. escucharon sus enseñanzas, They heard his lo vieron teachings. morir, They saw him lo vieron die. resucitar, They saw him resurrect. y casi todos murieron por la causa del Evangelio. And almost all of them died for the cause of Christ.
Aquellos eran los verdaderos apóstoles. Those were the true apostles. Y aunque todavía se puede utilizar la palabra si se usa correctamente, And even though we can still use that word if we use it appropriately, realmente no hay apóstoles como existían en el primer siglo. there's truly not an apostle like there was in the first De century. hecho, tanto era así Actually, it was so much so que cuando Judas traiciona a Cristo y muere, that when Judas deceives Christ and dies, ¿qué hicieron los apóstoles? Cogieron uno nuevo. what did the apostles do? Is they chose Y someone sabía new. que escogieron uno que hubiese andado con nosotros desde el principio, dice la palabra. It says, choose one among you that was walking with you from the beginning. Entonces, mira, iglesia, tengamos mucho cuidado. So church says, be very careful. Y no estoy necesariamente en contra de que alguien se llame apóstol, And I'm not necessarily against someone calling themselves an apostle, pero no apóstoles como los apóstoles del primer siglo. but not apostles like the apostles of the first century. Ahora, lo importante que yo quiero que usted entienda Now, the important thing that I want you to understand is this. es que esta iglesia descubría que había apóstoles mentirosos. That this church discovered that there were lying apostles. En otras palabras, estaban enseñando cosas que eran contrarias a la verdad que el evangelio realmente había proclamado. In other words, they were teaching something different that the gospel had proclaimed. Habían pasado cerca de 40 años. About 40 years had passed. De hecho, en este momento particular, Actually, in this particular cerca de moment, 60 años desde la muerte de Jesucristo. close to 60 years from the death of Jesus. Y se habían levantado hombres íntegros, también se habían levantado falsos profetas y maestros. And men with integrity, but also false prophets had risen up. ¿Cómo ellos sabían que eran mentirosos? How did they know that they were liars? Viendo la verdad. Reading the truth. No era escuchando la opinión de alguien, era escudriñando lo que la palabra de Dios enseñaba. Not listening to what others had to say, but what the word of God had to Y say. si queremos conocer las mentiras y las artimañas del maligno, hay que estar metido en la palabra del Señor. And if we want to know what are the lies and the evil works of the enemy, we have to be in the word of God. Era una iglesia santa y doctrinalmente sana. It was a holy and doctrinally sound church. Tercero, era una iglesia separada de la idolatría y el ocultismo. And third, it was a church separated from idolatry and occultism. Si seguimos leyendo más adelante en el versículo 6 del capítulo 2, If we continue reading in verse 6 of chapter 2, Jesús le dice, tienes esto a tu favor. Jesus said, you have this in your favor. Odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. You hate the evil practices of the Nicolaitans, which I also hate. Mire, hay diferentes opiniones de quiénes eran los nicolaitas. No, there are different opinions of who the Nicolaitans were. Pero según algunos escritos de los líderes de la iglesia primitiva, But according to certain scribes of the church of the first si century, usted va al libro de los Hechos, if you go to the book of Acts, capítulo 6, versículo 5, chapter 6, verse 5, usted va a descubrir que uno de los diáconos de la iglesia primer siglo you'll see that one of the deacons of the church of the first century se llamaba Nicolás, was named Nicholas, que era un prosélito de Antioquía. who was a leader of that church in Antioch. Entonces, eso significa que era una persona que no era judía, In other words, it was a person who was not Jewish, se había convertido al cristianismo, had become a Christian, primero se había convertido al judaísmo had converted first to Judaism, y ahora se había convertido al cristianismo. and now had converted to Christianity. Tengamos mucho cuidado con aquellos que saltan de religión en religión. Let's be very careful with those who jump from religion to religion. Porque una de las creencias es que este hombre, Because one of the beliefs was that this man, que en un momento caminó con integridad con Dios, that one time walked with integrity before God, con el tiempo empezó a enseñar una doctrina de compromiso. with time began to give a teaching of compromise. Lo que implicaba que la separación total entre el cristianismo y las prácticas del paganismo no era esencial. Which implied that the complete separation between Christianity and the practices of occult paganism was not essential. ¿No se le parece hoy a muchas iglesias? Does that not seem like a lot of churches of today? Puede vivir como quiera, de todas maneras Dios es amor. You can live how you want. Either way, God is love. Y este hombre llamado Nicolás de Antioquía And this man named Nicholas of Antioch parece que estaba enseñando que los creyentes podían tener comunión was saying that the church could have communion, con la iglesia y con el mundo, could have communion with the world and with the church, incluyendo la magia y el paganismo y el ocultismo del primer siglo. including with magic, paganism, and occultism of the first century. Mire, y lo que están diciendo algunos estudiosos And what some scholars are saying, es que este hombre estaba tan profundo. Recuerde, él era de ahí, de Antioquía. Antioquía está en Turquía. remember that he was there from Antioch, and Antioch was in Turkey. Y parece que había quedado arraigado tanto estas creencias paganas
en su tiempo que iba creciendo, And it believes that these practices were so rooted in that time que cuando llegó el tiempo de la persecución en contra de Éfeso, that when the time of persecution came for the church in Ephesus, se le hizo más fácil decir, bueno, aquí y allá. well, it was a little bit easier to say, well, neither here nor there. ¿Por qué? Porque evitaba la persecución de los paganos. Because they were avoiding the persecution of the pagans. Hay que tener cuidado, hermano, cuando nosotros nos congraciamos con el mundo de pecado We have to be very careful when we congregate with the world of sin y llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. and we call what is good bad and what is bad good. Por el temor que nos juzguen, Out of fear that they judge us, por el temor que nos menosprecien y nos persigan. out of fear that they despise us or reject us. Lamentablemente eso aparente hacer lo que este hombre o Nicolaíta estaba haciendo. In other words, it appears what this Nicolaitan man was doing. Mire, el ocultismo era una fuerza importante con la cual la iglesia de Éfeso tenía que luchar. Look, occultism was a strong force fighting against the early church. Mire, en Éfeso había una religión principal pagana. Look, in Ephesus, there was a pagan religion. Y era que había un templo o un culto a la diosa Diana, Is that there was a worship of the goddess Diana, que se iba por el nombre Diana o Artemisa. or it was gone by the name of Diana or Artemis. Mire, y aunque había muchísimas otras religiones y lugares de idolatría, And even though there are many different locations of idolatry, era la religión principal de Éfeso. it was the primary religion of Ephesus. Y porque era así cierto, los cristianos fueron perseguidos por estos creyentes de la diosa Diana. And because this was true, the church was persecuted by the followers of this pagan religion. Y algunos, para evitar la persecución, comenzaron a practicar también las prácticas paganas. And for some of those trying to avoid persecution, began practicing these pagan religions. Por eso Jesús alaba a la iglesia de Éfeso. That's why Jesus praises the church in Ephesus. Tienes esto a tu favor. You have this in your favor. Odias las obras malvadas de los Nicolaitos. You hate the evil teachings of the Nicolaitans. Ahora mira, hermano, esto es tan importante Now, this is so important porque una de las características del cristianismo because one of the characteristics of Christianity es que tomamos nuestra cruz cada día y seguimos a Jesús. is that we take up our cross every day and we follow Jesus. Es que nuestra lealtad es a nuestro Señor Jesucristo y nadie más. That our loyalty be to Jesus Christ and no one else. Mira si era tan poderoso el mover del Espíritu en Éfeso, Listen to see how powerful the move of the Spirit was in Ephesus. que Dios comenzó a transformar las vidas. That God began to transform lives. Dios comenzó a transformar y a salvar hechiceros y magos. God began to save those who were in witchcraft and those who were evil. Y ellos comenzaron a quemar sus libros. And they began to burn their books. Mire, Hechos 19:18 dice: Acts 19:18-19 says, muchos de los que llegaron a ser creyentes many of those who became believers confesaron sus prácticas pecaminosas. confessed their sinful practices. ¿Qué fue lo que Jesús alabó a la iglesia de Éfeso? What did Jesus praise the church in Ephesus for? He aquí, tú odias las prácticas malvadas de los Nicolaitas. You hate the evil practices of the Nicolaitans. ¿Por qué? Porque 20 años, 30 años antes, Why? Because 20 to 30 years before, cuando Pablo estaba ministrando en ese lugar, as Paul was ministering in that place, los cristianos que se convirtieron, the Christians that were converted, lo primero que hicieron fue que confesaron que eran prácticas pecaminosas. the first thing they confessed is that they were sinful practices. No dijeron, si te gusta o si naciste así, no hay problema. If you like it, if you were born that way, it's not a problem. No, llamaban a lo que era pecado, pecado. No, they called what was sin, sin. Y eso es lo que Jesús los está alabando a ellos. Ellos confesaron sus prácticas pecaminosas. And that's what Jesus was praising them for. They would signal out those De hecho, sinful el ways. versículo 19 dice, varios de ellos In verse 19 it says, some of them que practicaban la hechicería who practiced sorcery trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. brought their books of incantations and burned them in a public bonfire. Dice, el valor total de los libros fueron de 50,000 monedas de plata. It says the total value of the books was 50,000 pieces of silver. Iglesia, vamos a aplicar esto a nuestras vidas. Let's apply this to our lives. Si tú tenías un libro If you had a book que no es de Dios en tu casa, that is not of God in your home, no lo regales a otra persona. don't gift it to someone else. Quémalo, Burn it. destrúyelo. Destroy it.
Si tenían música en tu casa if you had music in your house que no está adorando el nombre de Cristo, that is not worshiping the name of no se la Christ, regale a otra persona. don't gift it to someone else. Quémala, destrúyela. Burn it, destroy it. O sea, eso es lo que hacía la iglesia del primer siglo. That's what the church of the first century did. No puedes guardar esos libros They cannot take hold of those books en tu casa que están diciendo que lo que la Biblia dice no es cierto. that are saying what the Bible says is untrue. Mira, hermano, tenemos que limpiar nuestra casa. We have to clean out our own homes. Tenemos que ser intencionales en declarar lo que es malo, malo. We have to be intentional to say what is bad, say it's bad. Pero por favor, esto no era algo fácil. And this was not easy. Mira, dice claramente Look, it clearly says, que ellos lo quemaron en una hoguera pública. it says that they burned them in a public bonfire. En otras palabras, no se avergonzaban del evangelio. In other words, they were not ashamed of the gospel. Era una declaración que jamás volvían a la hechicería. It was a declaration that they were never returned to sorcery. Jamás volvían a la They idolatría. were never returned to idolatry. Mira, coge esa estatua que no es de Cristo, rómpela en el nombre de Jesús. Look, take that statue that is not Christ and break it in the name of Jesus. No te puedes llamar cristiano You cannot call yourself a y tener Christian tu casa llena de imágenes. and have your house filled with images. La Biblia dice, no nos hagamos imágenes de las cosas que están en el cielo. The Bible says, don't make images of the things that are in heaven. Entonces eliminemos esas imágenes que no agradan a Dios. So let's eliminate those images that don't please God. Perdón, no es mi opinión. Forgive me, it's not my Es lo que la opinion. palabra de Dios enseña. It's what the Word of God teaches. Mira, Jesús no está en una cruz crucificado. Look, Jesus is not on a cross crucified. La cruz ya está vacía. The cross is already empty. La tumba está The vacía. tomb is empty. Nuestro Cristo Our vive. Christ lives. Nuestro Señor y Salvador Our Lord and Savior fue resucitado de entre los muertos. was resurrected from amongst the dead. A Cristo hay que llevarlo aquí en el corazón. To Christ, we have to keep him here in the heart. Tenemos que ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. We have to be sealed with the Holy Spirit of the promise. Pastor, es que yo me voy a tatuar el nombre de Jesús Oh, Pastor, I'm going to tattoo the name of Jesus para que todos conozcan que soy cristiano. for everyone to know that I'm a Christian. Por sus frutos los conoceréis. dice You la will palabra. know them by their fruit, says the Word of God. No es por un tatuaje. It's not by a tattoo. Es más, yo te digo una cosa, yo he visto gente con las tablillas en su carro que Jesús es mi copiloto, And I see people with a little bumper sticker on their cars that says, Jesus is my co-pilot. maldiciendo al que le pasó por el lado. And then also cursing the one who just cut them off. Mire, hermano, esto es una realidad. Look, this is a reality. A veces queremos dar una apariencia de algo que no es cierto. Look, sometimes we want to give an appearance of something that is not true. El verdadero cristiano The true Christian tiene una transformación interna en su corazón. has an interior transformation in their heart. Se avergüenzan de las cosas pasadas. They are ashamed of the past self. Mira, hay gente que hablan de sus testimonios como que se estuvieran disfrutando. Look, there are people who speak of their testimony as if they're enjoying it. Yo a veces digo, eso me parece un poquito carnal. Actually, that actually seems a little bit carnal. Hay que tener mucho cuidado con eso. We have to be very careful with No, that. Valentina, tenemos que dar testimonio como la Biblia lo da. Don't misinterpret me. We have to give testimony like the Bible teaches, Pero sabe, con el entendimiento que nos duele haber pecado. but with the understanding that it hurts us to have sinned that Y way. que estamos agradecidos porque no merecíamos el perdón de Dios. And that we are pleased because we did not deserve the forgiveness of God. Jesucristo pagó un alto precio por nuestro perdón. Jesus paid a high price for our forgiveness. Vamos a adorar a su nombre. We're going to worship His Vamos a name. exaltarlo por los We're siglos going de to los exalt Him siglos. from centuries to centuries. Y vamos a deshacernos de todas aquellas cosas que le quitan la gloria a Dios. And we're going to get rid of all those things that take away of His glory. ¿Por qué comprometer la verdad de la palabra del Señor? Why compromise the truth of the Word of Por God complacer a un hijo del diablo que no le importa la verdad. to please the son of a devil that doesn't care about the truth? Vamos a hablar la verdad Let's speak the truth con verdadero orgullo cristiano. with true Christian pride. Hay unos que proclaman que son orgullosos, There's some who claim they're prideful, pero van camino al infierno, but they're on their aleluya. way to hell. Dios tenga misericordia de ellos. God have mercy on them. Si hay alguien que tiene razón para sentirse orgulloso, If there is anyone who has a reason to be prideful, no en ellos, not in themselves, sino en su Señor en la iglesia. but in their Lord is the church. Porque Él es el perfecto. Because He's the one who is Él es el perfect. santo. He's the Holy Él es el One. rey. He's the King. Él es el que está sentado en su trono. He's the one who is Aleluya. seated on the throne. Amen. Gloria sea el nombre del Señor. Glory be the name of the Lord.
Hay momentos que nos va a costar deshacernos de esas cosas. There are moments that it's going to be a sacrifice to get rid of those things. ¿Usted cree que fue una coincidencia que la palabra mencione que el valor total de ello era 50,000 monedas de plata? Do you think it was a coincidence that the Bible mentions that it was a value of 50,000 pieces of silver? No importa lo que nos cueste. It doesn't matter what it costs Vamos a us. deshacernos de todas esas cosas que deshonran el nombre del Señor. Let's get rid of all those things that dishonor the name of the Lord. Número 4, era una iglesia perseguida pero trabajadora. Number 4, it was a persecuted but hard-working church. Apocalipsis 2:3 dice: Revelation 2:3 says, Yo conozco tus obras I know your works, y has sufrido and you have suffered, y has tenido paciencia. and have had O patience. sea, has perseverado In other words, you persevered, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre and have labored for my name's sake, y no has desmayado. and have not become weary. En otras palabras, hay gente que trabaja por amor del nombre del Señor, pero desmayan. In other words, there are people who work for the name of the Lord, but they grow weary. Necesito un sabático, pastor. I need a sabbatical, pastor. No sabe cuántas veces yo he escuchado esa tontería. You don't know how many times I've heard that. Y por favor, no me malentienda. And please don't misinterpret Yo estoy me. más que consciente que la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3. I am more than aware that the Bible says everything has its time. Ecclesiastes chapter 3. Pero búscame la Biblia del Nuevo Testamento. But search in the Bible, in the New Testament, ¿Cuántos líderes y cristianos tomaron sabático? how many leaders and believers took a sabbatical? ¿Le ayudo? Can I help you? 0. 0. Es el tiempo de servir a Dios. It's the time to serve God. Mientras el día dure, sirvamos al Señor. While there is day, let us serve the Llegará la Lord. noche donde nadie podrá trabajar. The night will come where no one can work. Estamos en los tiempos del día. We are in the time of the day. Y si realmente llamamos a nuestro Señor Jesucristo Señor, And if we truly call Jesus Christ Lord, significa que nuestra voluntad está absorbida en la voluntad de Él. that means that our will is submitted to His will. ¿No es cierto? Jesús nos dio el ejemplo. Isn't that true that Jesus gave us En the el momento example? más difícil de su ministerio, In the most difficult moment of His allí de ministry, Getsemaní le dijo al Padre: there in the Garden of Gethsemane, He said to the Father, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Father, let your will be done and not my own. Y se sometió como un siervo obediente hasta la muerte. And He submitted as a faithful servant to the end. Ahora vamos a personificar esto. Now let us personify this. Le he mostrado varias características de una iglesia saludable. I've showed you various characteristics of a healthy church. Dijimos, número 1, We said number 1, es una iglesia que sirve activa con sacrificio y perseverancia. it is a church that serves actively with perseverance. Es una iglesia santa y doctrinalmente sana. It's a healthy and doctrinally sound church. Es una iglesia separada de la idolatría y del ocultismo. A church separated from idolatry and occultism. Puede ser una iglesia perseguida, pero que no deja de trabajar. It can be a persecuted church, but one that does not stop working. Ahora recuerde lo que le dije al principio. Now, listen to what I said at the beginning. Es como que Jesucristo está moviéndose en medio de la iglesia It's as if Jesus is moving amongst the churches para reconocer lo que están haciendo. to recognize what they are doing. Y yo no pude evitar pensar en qué diría Jesús de nuestra iglesia. And I could not avoid thinking about what Jesus would say about our church. Imagino que Jesús diría: Iglesia I Senda, would imagine he would say, Pathway Church, conozco tu arduo trabajo, I know your hard work. conozco tus sacrificios, I know your conozco los sacrifices. muchos ministerios que has I know establecido, the many ministries you've established. conozco la excelencia y el orden que te caracteriza, I know the excellence and the order that characterizes you. conozco cómo semanalmente ministran a niños, adultos, jóvenes, I know how weekly you minister to children, young adults. conozco cómo vas a las prisiones a visitar los que están en las cárceles, I know that you go to the prisons and visit those who are incarcerated. conozco tu generosidad, tu extrema generosidad, I know your extreme generosity. cómo apoyas a 28 misioneros alrededor del mundo. How you support 28 different missionaries around the world. Iglesia Senda, Jesús dice: yo conozco tus obras, Pathway Church, he says, I know your works. conozco tu compasión por los necesitados, I know your compassion for those in need. cómo a través del Ministerio de Servicios Comunitarios ayudan a los pobres, las viudas. How through community service you help those who are poor, those who are widowed. Conozco la excelencia en su alabanza y adoración. I know the excellence in your praise and worship. Conozco las
las cientos de horas que Renovando Vida invierte aconsejando a la familia. I know the hundreds of hours that Renewing Lives gives to counsel families. Las incontables horas que el Ministerio de Sonido, Ministerio de Producción invierte en llevar el mensaje a través de los medios sociales. The countless hours the sound team and the multimedia team does to present the gospel. El amor con que el Ministerio de Conexión atiende a aquellos que llegan por primera vez a la iglesia. The love with the ministry of connection gives to those who come for the first time to the house of the Iglesia Lord. Senda, conozco tus obras que por 22 años ha permanecido en la fe. Pathway Church, I know the works that you have done, that for 22 years you have persevered in the faith. Conozco el excelente Instituto Bíblico Senda que han establecido. I know the excellent Bible Institute that you have established. ¿Usted cree que posiblemente Jesús podría decir eso de nosotros? Do you think possibly Jesus could say that about us? ¿Usted cree que son cosas buenas? Do you think those are good things? Yo creo que sí. I think so. Y yo creo que Jesús está agradado de esas acciones. And I think Jesus is pleased by those actions. Ahora, aquí viene la otra cara de la moneda. Now here comes the other side of the coin. Todos debemos andar con una sign que diga en construcción. We should all come with a sign that says under O sea, construction. estamos en un proceso de transformación. In other words, we're in a process of transformation. Vamos hacia ser una iglesia saludable. We're going towards becoming a healthy church. Pero como dice la película, we're not there yet. But as the movie says, no estamos ahí todavía. Vamos camino a eso. We're on the way to that. Pero yo creo que yo le digo todas estas cosas para ponerle en contexto lo que Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso. But I say this to put into context what Jesus is saying to the church of that first Mire, century. hasta ese momento Until that moment, yo dije, wow, esa es la iglesia que yo quiero ser. wow, that's the church I want to be. Mire, una iglesia modelo, una It's iglesia a seguir. It's a model church, an exemplary Y church to Jesús la follow. alaba por todas esas And características. Jesus praises them for all those works. Pero imagínate ahora, But imagine now, después de escuchar todas esas alabanzas que Jesús le da a la iglesia de Éfeso, after hearing of all those praises that Jesus gives to the church in Ephesus, escuchar estas próximas palabras. listening to these next few words. Versículo 4 de Apocalipsis 2. Verse 4 of Revelation chapter 2. Pero tengo contra ti. But I have this against you. I mean, I don't know about you, but that's pretty personal. Pero yo no sé de ustedes, eso es bien personal. Y a mí se me acerca un hermano y me dice, pastor, yo tengo esto en contra suya. If a brother comes to me and says, I have this against you, I mean, ¿no se siente un poquito incómodo? don't you feel a little uncomfortable? Pero esa es exactamente la palabra que Jesucristo utiliza. But that's the exact words that Jesus utilized. Jesús quería llamar la atención de la iglesia de Éfeso. Jesus wanted to draw the attention of the church of Ephesus. Y le dice, pero tengo contra ti And he says, but I have this against you, que has dejado tu primer amor. that you have left your first love. Ahora, quiero que retrocedamos al punto número 4. Now I want us to go back to point number 4. Y quiero que leamos And I want us to el read versículo 3. verse 3. Dice, y has sufrido, And you have suffered y has tenido paciencia, and have had patience y has trabajado arduamente and have labored arduously por amor de mi nombre. for my name's sake. Jesús, te contradeciste. Lord, you just contradicted ¿En qué yourself. quedamos? ¿Hicimos estas obras por amor de tu nombre? We did these things out of love for your name. ¿Por qué ahora nos está diciendo Why are you telling us now que hemos dejado nuestro primer amor? that we have left our first Si love? todas estas obras que hicimos las hicimos por amor a tu nombre. If all these works we did it out of love for your name. A mí eso llamó mi atención. That draws my attention. ¿Qué es lo que Jesús está tratando de transmitir? What is it that Jesus is trying to transmit? Es que lo que hacemos es importante, Is that what we do is important, pero la motivación es más importante. but the motivations are more important. Que nuestro servicio hacia nuestro Señor Jesucristo, That our service to our Lord Jesus Christ, por más arduo y agotador que sea, as laboring as it can be, nunca se puede convertir en un sustituto let it never become a substitute de nuestra relación con Él. of our relationship with Por Him. eso Jesús le dice, has dejado tu primer amor. That's why Jesus says, you have left your first Mire, love. nota que Jesús no dijo, Listen, that Jesus did not say, tengo en contra tuya que caíste en apostasía, I have against you that you fell in o apostasy, que estás en un pecado de or inmoralidad. that you're in a sin of immorality. No, Jesús no dijo eso. No, He did not say that. Jesús le dijo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No, I have against you that you have left your first love. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso, In other words, Jesus is saying to the church in Ephesus, está violando el primer gran mandamiento. you're violating the first and greatest commandment.
amar a Dios con todo tu corazón, Love. con toda tu fuerza. your God with all your heart and all your strength. No amar a Dios para hacer obras para Dios. Not love God so you can do works for Him. Es amar a Dios. It's just Punto. love God, period. O sea, eso es lo que Dios desea. That's what God desires. Porque cuando estamos en una relación enamorados con Dios, Because when we are in a relationship in love with God, las obras pasan a un segundo plano. works go to a second point. Son importantes They are important. y Jesús los alaba por ello. And Jesus praises them for Pero hay un that. peligro grande que como iglesia But there's a great danger that when we as seamos a una church iglesia muy productiva, be a very productive church, desprovista de una relación íntima con Dios. but lacking an intimate relationship with God. Ay, yo he tenido que examinarme. I've had to examine myself. Porque por la gracia de Dios soy muy productivo. Because by the grace of God, I am very productive. Pero tengo que cuidar mi vida espiritual. But I have to take care of my spiritual walk. Que no esté sirviendo a todo el mundo, That I don't be serving everyone, pero no ministrando a mi Señor. but not ministering to my Lord. Y eso es cierto para cada uno de nosotros. That is true for each one of us. Tenemos que volver a ese primer amor. We have to go back to that first love. Ellos habían dejado de amar a Dios con ese amor ágape. They had just finished loving God with that agape love. De hecho, la palabra ahí es ágape, That actual word is agape. que significa amor abnegado. It means abnegated love. Jesús estaba diciendo, al principio, iglesia Éfeso, It says, at the beginning, church in Ephesus, estabas tan enamorado de mí you were so in love with me que anhelabas estar conmigo en todo tiempo. that you desired to be with me at all times. Yo creo, en mi opinión, que una de las mejores descripciones de lo que es un amor abnegado I believe that the best descriptions of an abnegated love, o lo que es el primer amor or what is first love, está en Jeremías capítulo 2, versículo 1 al 2. is in Jeremiah chapter 2, verses 1 through 2. Dice, Señor me dio otro mensaje y me dijo, It says, the Lord gave me another message and He said, ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. go and shout this message to Jerusalem. Esto dice el Señor. This is what the Lord says. Recuerdo que ansiosa estabas por complacerme I remember how eager you were to please me cuando eras una joven recién casada. as a young bride long ago. Pastora Raquel, yo recuerdo esos primeros años. Pastora Rebeca, yo me recuerdo de esos primeros años. Cuando querías complacerme. Cuando quería complacerme. Se lo digo en español porque es mejor en español. Dice, recuerdo que ansiosa estaba por complacerme cuando eras una joven recién casada. I remember how eager you were to please me as a young bride long Cómo ago. me amabas How you loved me y me seguías and how you followed me aún a través de lugares desolados. even through the barren wilderness. Yo recuerdo a la pastora que vivía en un apartamentito más feo conmigo cuando recién casados estábamos. I remember that when we first moved here to Georgia and the pastor and me, we would live in a house, a very ugly apartment together. Estaba muy desolado, estaba vacío. It was very desolate. It was empty. Ahora me quiere más porque la casa está llena. Now she loves me more because the house is full. Pero lo que describe aquí Jesucristo, But what Jesus Christ is describing, escúcheme con cuidado, listen carefully, es una iglesia que ama a Jesús no por lo que Jesús le da, is a church that loves God not because of what God can give them, sino por quien Jesús es. but who Jesus is. Dios quiere que nos enamoremos de Él, God wants us to fall in love no with de su Him, provisión, not of His provision, de su carácter, de su His persona. character, His person. Mi amada Raquel, My loving Rebecca, yo te amo yo te amo. por lo bien que cocinas. Por lo bien que cocinas. Eso lo está hablando por fe. He's speaking it by faith. Sorry, Rebeca, te tocó el día. Ella- Eric. No, mentira. Vamos a dejar los problemas familiares acá, por favor. Yeah. ¿Me están entendiendo? You're understanding me? Yo te amo por cómo tú dejas esta casa tan olorosa todos los días. I love how you leave this house lleno de olores de cloro todos los días. Esa es Rebeca, That's Rebecca for sure. cuando limpia, le gusta el cloro. When she cleans, it's Clorox, 100%. Sorry, Rebeca. Tu suegro te ama, ¿ok? El que no te ama mucho parece que es tu esposo. Qué malo, qué malo.
Cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. How you loved me even in the desolate places. En otras palabras, no me seguías por lo que podía darte, In other words, you did not love me by what I could give you, sino que tú amabas estar en compañía conmigo. but you loved being in companionship with me. Mira, amado hermano, vamos a sacar tiempo para pasar tiempo con Dios. Look, beloved brothers and sisters, let's spend time with God. Eso es lo que realmente a Dios le agrada. That is truly what God loves. Y es donde recibimos la mayor bendición. And it's what we receive the greatest No blessing. existe mayor bendición que convivir con el Dios creador del cielo y de la tierra. There exists no greater blessing than having communion with the creator of heaven and earth. Mira, hermano, le costó a Jesucristo su vida. Look, it cost Jesus his life Restablecer la relación que perdimos a través del pecado de Adán y Eva. to reestablish the connection we had with God in the time of Adam and Eve. El pecado nos había separado una relación con el Dios Santo. Sin had separated us with a holy God communion. Y el amor de Dios es tan grande que envió a su Hijo unigénito And the love of God was so great that he sent his only begotten para Son derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados, to shed his blood for the forgiveness of our sins, con el propósito de restablecer una relación personal con cada uno de nosotros. with the purpose of reestablishing a personal relationship with each one of us. Leamos de nuevo versículo 4 de Apocalipsis 2. Let's read once again verse 4 of Revelation chapter 2. O sea, eso es una declaración impactante para una iglesia casi perfecta. And this is an impacting phrase for an almost perfect church. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. But I have this against you, that you have left your first love. ¿Cuál es la aplicación? What is the application? Podemos ser una iglesia servicial, sacrificada y perseverante. We can be a helpful, sacrificial, and persevering church. Podemos ser una iglesia santa y doctrinalmente sana. We can be a holy and doctrinally sound Una church. iglesia sufrida o perseguida, trabajando sin desmayar. We can be a suffering church that works without fainting. Pero aún así podemos dejar nuestro primer amor. And still like that, we can leave our first love. O sea, dicho de otra manera, In other words, said differently, podemos ser una iglesia funcional y activa, we can be a functional and active church, pero carente de un amor ferviente y personal con Jesucristo. but lacking a fervent and personal love for O Jesus. sea, podemos llegar a ser una iglesia espiritualmente desconectada. In other words, we can become a church that is spiritually disconnected, Una iglesia que sirve pero no adora. a church that serves but does not worship. Mira, cuando tenemos intimidad con el Señor, Look, when we have comunión con Él, intimacy with the Lord, yo no sé usted, pero de las primeras cosas que yo hago es adorar a mi Señor. the first thing I do is actually praise and worship my Lord. Y a veces podemos estar tan ocupados sirviendo al Señor And sometimes we can be so worried serving the Lord que no reconocemos su señoría, that we don't recognize his lordship, que no caemos a los pies de Cristo postrado para adorarle. that we don't go before the feet of Jesus prostrated to worship him. O sea, podemos hacer las cosas correctas So we can do the correct things y estar en una relación distante con Jesús. and have a distant relationship with Jesus. ¿Sabes lo que Jesús está diciendo? You know Volvamos what- al primer amor. You know what Jesus is saying? Let's return to the first O sea, love. denme el primer lugar en sus vidas. Give him the first place in your lives. ¿Por qué la insistencia de Jesús a la iglesia de Éfeso? Why the insistence by Jesus to the church in Que has dejado Ephesus tu primer amor. that you've left your first love? Porque todo lo que toma el primado de Dios Because everything that takes priority over the Lord es idolatría. is Y idolatry. la idolatría And idolatry es pecado. is sin. Eso era lo que rodeaba a la ciudad de Éfeso. That's what surrounded the city of Ephesus. Idolatría por todo lugar. Idolatry everywhere. Y a veces, si no nos damos cuenta, nuestro servicio a Dios se puede convertir en una idolatría. And sometimes if we are not careful, our relationship with God can become an idolatry A través de nuestro servicio. through our service. Porque no estamos adorándole como Él merece que lo adoremos. Because we're not worshiping as he is deserving to be worshiped. Dios quiere cambiar nuestra prioridad. God wants to change our priorities. Dios quiere que seamos impulsados relacionalmente He wants us to be connected relationally y no impulsados programáticamente. and not be impulsed by programs. ¿Qué te mueve? ¿El programa de la iglesia? What moves you? The program of a church? ¿Por qué vienes a la iglesia el domingo? Why do you come to church on a Sunday? ¿Porque te gusta la alabanza? Because you like the praise and worship? ¿O porque te gusta alabar a Dios? Or because you love worshiping God? Ah, me encanta la música en esa Oh, I iglesia. love the music in that church. Gloria a Dios por el grupo de música. And glory to God for the worship team. Pero te encanta adorar a tu Señor. But do you love worshiping your God?
O sea, crecer en intimidad se trata de relación y no solamente de acción. You see, relationship with God is more about relationship and not so much about De hecho, action. es la acción y las obras que le están robando la adoración a Dios. Actually, it's the action that is stealing of the relationship. Vamos a aterrizar el avión. Let's land the plane. ¿Cuál es la solución a este dilema? What is the solution to this problem? ¿Cuál es la solución a una iglesia que es arduamente trabajadora, What is the solution to a church that is super que hardworking, hace muy buenas obras, that does so many great works, pero que ha dejado su primer amor? but has left its first love? La respuesta del Apocalipsis, versículo 2, versículo 5. The response is in Revelation chapter 2, verse 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras It obras. says, remember therefore that you were where you have fallen, repent and do the first O works. sea, está hablando de tres cosas que tenemos que hacer. In other words, it's speaking of three things we must do. Recordar, Remember, arrepentirnos repent, y volver a hacer las obras primeras. and redo the first works. Recuerda cuando Jesús era lo más importante en tu vida. Remember when Jesus was the most important thing for your life. Recuerda que no podías esperar que terminara de trabajar para ir a estar en tu cámara secreta con el Señor Jesús. Remember those times where you left work and you couldn't wait to get to your secret place to pray to Him. Recuerda que esos días cuando terminaba de trabajar y tú querías que hubiera un servicio para aprender más de la palabra de Dios. Remember those days that you were working and you wanted to go and learn from the Word of God. Recuerda Remember lo que es el primer amor. what is the first love. Recuerda la pasión con que orabas. Remember the passion with which you prayed. La pasión con que hacías sacrificio para llegar a mi casa. The passion with which you made sacrifices to go to my house. Pero ahora cae una llovinita y te quedas en la casa porque te mojas. But now a little bit of rain is falling and you stay home because you get wet. Let's be real. Vamos a ser reales. A Jesús sí le importan esas actitudes. It does matter to Jesus, those actions. Por eso le dice, recuerda. That's why He says remember. Después dice, Then arrepiéntete. it says repent. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de amar al Señor primero, Because when we stop loving God first, con esa pasión, con ese amor, eso es un pecado. with that passion, that love, that is a sin. Por eso la Biblia nos llama a arrepentirnos. That's why the Bible calls us to repentance. Dejar nuestro primer amor es un pecado. Leaving our first love is a sin. Tenemos que recordar, We have to remember, tenemos que arrepentirnos we have to repent, y después tenemos que volver a hacer las primeras obras. and then we have to redo the first works. En otras palabras, vamos a hacer las cosas que hacíamos antes. In other words, let's do the things we would do before. Mire, yo recuerdo que yo fui bautizado con el Espíritu Santo a la edad de 12 años. I remember that I was baptized in the Holy Spirit at the age of 12. Y yo creo que yo era uno de los pocos jóvenes que estaba en la iglesia con todos los viejitos orando. And I remember I was one of the very few young men that was in the church praying with the old men. Y cada vez que yo leo este pasaje, Dios me acuerda, ¿te acuerdas esos primeros días? And every time I read this passage, God reminds me, you remember those first days? Pasabas horas conmigo, no te importaba nada. You would spend hours with me, you No te wouldn't care importaba about quién anything. venía a la iglesia o no, tú siempre ibas a la iglesia. You didn't care who would come to church or not, you would always go. No te importaba si había práctica de pista y campo, tú te ibas a la iglesia. You didn't care if there was a track and field practice, you would go to church. Dios quiere que regresemos a ese amor. God wants us to return to that love. Ese amor que sacrifica, que es abnegado. That love that sacrifices, that is abnegated. Ahora quiero quitar algo que no quiero que se quede en su mente ahí, que el enemigo lo use para que usted no sirva más. Now, I want to take out something that I don't want the enemy to implant in you so that you stay lingering on it. Tengan cuenta Notice, que Dios no nos está pidiendo que dejemos de servir. God is not asking us to stop serving. Lo que nos está pidiendo What He's asking us to do es que pongamos nuestra relación con Jesús primero. is to put our relationship with Jesus first. Ponlo a Él primero. Put Him first. Saca el tiempo con Él primero. Take out time with Him first. Ahora miren, aquí viene algo que yo creo que cada uno tenemos que abrir nuestros oídos bien atentamente. Now, there is something that we all have to open our ears very attentively to here. Porque Jesús ama a su iglesia, Because Jesus loves His church, pero una iglesia que ha perdido su luz but a church that has lost its light no sirve para nada.
is not good for anything. Una iglesia que ha perdido su sazón A church that has lost its seasoning, its no tiene flavor, efecto ninguno sobre la comunidad y el mundo. has no effect on its community or the world. Por eso el final del versículo 5, That's why at the end of verse 5, Jesús hace una advertencia importante para la iglesia de Éfeso. Jesus makes an important warning for the church in En Ephesus. este caso, para la iglesia Senda de Restauración. In this case, for Pathway Church. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído, It says, remember therefore where you have fallen from, arrepiéntete, repent, haz las obras primero, and do the first works, pues si no lo haces, or else if you don't, vendré pronto a ti. I will come to you quickly. Y escucha esta palabra. And listen to this word. Y quitaré tu candelero de su lugar. And remove your lampstand from its place. Wow, eso parece como que muy fuerte. Well, that seems kind of I mean, harsh. como que exageraste, Jesús, te it easy. Maybe like you exaggerated, Jesus, tómalo suave. ¿De qué sirve una iglesia What is a church worth que no ama a Dios? that doesn't love God? Si en esto conocerán todos que sois mis discípulos, In all this, they will know that you are my disciples, que os améis unos a otros that you love each other, y que amemos a Dios sobre todas las and that cosas. we love God above all else. Y por eso Jesús dice, mira, si no te arrepientes, si no cambias, And that's why Jesus says, if you don't repent, if you don't change, te voy a quitar del lugar donde estás. I'm going to take you out of the place that you are. Yo creo que hay muchas iglesias que se han muerto I believe that there are many churches who have died porque Dios las ha removido de ese lugar. because God has removed them from that place. Porque eran inútiles dentro del plan divino. Because they were useless in the divine plan. ¿Para qué tener un edificio que no está cumpliendo la función de la iglesia? What is it worth having a building if it's not fulfilling the function of a church? Ahora, ¿de qué se compone la iglesia? Now, what is the church comprised of? De los miembros, ¿cierto? Of the members, O sea, right? tenemos que personificar esto. So we have to personify this. Porque a veces es bien fácil escondernos detrás de la muchedumbre. Because sometimes it's very easy to hide ourselves behind the multitude. Pero Dios sabe nuestra vida individualmente. But God knows our individual Dios lives. sabe cuánto servimos, He knows how much we serve pero cuánto le amamos. and how much we love Him. Dios sabe si le amamos y le servimos, God knows if we love Him and we serve Him, o si le servimos y no le amamos. or if we serve Him and maybe love Him. Y si no le amamos y no le servimos, And if we don't love Him and we don't serve pero a Him. veces es bien fácil escondernos en la muchedumbre. But sometimes it's very easy to hide amongst the multitude. Dios nos hace una advertencia. God gives us this warning. Mira, esa advertencia es primero para mí como pastor. That warning is actually first for me as a pastor. Yo lo he confesado muchas veces. I've confessed it many times. Es las áreas que más tengo que cuidar en mi vida. It's the area that I have to take care of Porque the hay most in my tanta life. demanda sobre mi tiempo. Because there's so much demand for my Y me time. encanta ayudar y servir a las And I personas. love helping and serving people. Que si no tengo cuidado, That if I'm not careful, mi servicio se convierte en una idolatría. my service becomes an Y idolatry. me puedo volver un pastor inefectivo. And I can become an ineffective pastor. Eso ocurre con cada cristiano si no tenemos cuidado. That occurs with any believer if we're not careful. Entonces cuando le dice regresa al primer amor, So when it says return to the first love, es cuando no puedes esperar que llegue el miércoles, el viernes y el domingo is that you can't wait till Wednesday, Friday, or for Sunday to come para estudiar la palabra y convivir con tus hermanos. to study of the word and have fellowship with your El brothers. primer amor es cuando no puedes esperar llegar a tu casa para estar a solas con Cristo. The first love is you can't wait to get home to be alone with Jesus. El primer amor es cuando no puedes dejar de hablar de Jesús a aquellos que te rodean. First love is you can't help but speak about Jesus to those who ¿No es surround cierto que you. cuando primero venimos a Cristo, It's true that when we first come to Christ, la mayoría de nosotros estamos tan contentos the majority of us are so happy que queríamos gritárselo a todo el mundo? that we want to shout it to the entire world? ¿Cuándo fue la última vez que gritaste, soy cristiano? When was the last time you shouted out, I'm a Christian? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesucristo como tu Señor y When Salvador? was the last time you spoke about Jesus as your Lord and Savior? Cuando tenemos el primer amor, Jesucristo es el centro de nuestra vida. When we have that first love, Jesus is the center of our life. Jesucristo lo es todo para nosotros. Jesus is everything for us. Cuando estamos en el primer amor, When we are in the first love, estamos apasionados por Cristo. we are passionate about O Christ. sea, tan apasionados como cuando vamos al, ¿cómo se llama hoy? ¿El super qué? Well, it's so passionate, like what Sí, is sí, it called? no, That's today? no se hagan todos aquellos que les gusta el Super Bowl. Those who like the Super Bowl. En la casa, ¡wow! And at home screaming, Pero no gritamos por Cristo. but we don't shout for
Jesus. Gritamos frente a otros por un hombre que está con una pelota en la mano, We shout in front of others for someone who just has a ball in their hand, pero no gritamos por Jesucristo que abrió sus manos para morir por nosotros. but we don't shout for Jesus who opened up his arms to receive you and me. Tenemos que regresar al primer amor. We have to return to that first love. Con esto termino. With this, I'll finish. Si yo pudiera resumir en una frase, como ustedes saben que me gusta hacer, If I could summarize in a phrase like you guys know I like to do, la enseñanza de Jesucristo con respecto al primer amor, Jesus is teaching regarding what first love lo is. pondría de esta manera. I would put it this way. La expresión máxima del amor The highest expression of love no es el servicio arduo y sacrificado, is not arduous and sacrificial service, sino una relación diaria con Jesús but a daily relationship with que Jesus se distingue por una comunión íntima con Él. that is distinguished by intimate communion with him. Dios quiere que le sirvamos, God wants us to serve him porque Él es nuestro Señor y somos sus siervos. because he's our Lord and we are his servants. Pero ¿sabe lo que Jesús le dijo ya en los últimos días a sus discípulos? But you know what Jesus said in the last days to his disciples? Ya no les llamo siervos, I no longer call you servants porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. because the servant doesn't know what his master is doing. Ahora os he llamado amigos, Now I call you friend porque le he revelado todo lo que mi Padre me ha revelado a mí. because I've revealed everything the Father has revealed to me, to you. ¿Eres amigo de Jesús He is a friend of o Jesus, solo un siervo de Jesús? or are you only a servant of Jesus? Jesús les revela sus secretos a sus amigos como hizo Jehová Dios con Abraham. Jesus reveals his secrets to his friends just as God did with Abraham. En otras palabras, en esa relación íntima con Dios, In other words, in that intimate relationship with God, que tú le hablas a Él that you speak to him y Él te habla a ti, and he speaks to you. tú comienzas a conocer a Dios de una dimensión tan profunda y real, You begin to experience God in such a deeper level que en tu corazón lo que tú deseas constantemente es correr nuevamente hacia Él. that in your heart you desire constantly just to run to him. Estemos puestos de pie. Let's stand to our feet. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your word, Esta palabra viva y eficaz. this living and efficient word, Esta palabra que nos muestra lo que es una iglesia saludable. this word that shows us what a healthy church is. Gracias por el ejemplo de la iglesia de Éfeso. Thank you for the example of the church in Ephesus. Gracias por las obras gloriosas que hizo. Thank you for the glorious works it did. Gracias por la iglesia Senda. Thank you for Pathway Church, Por las obras gloriosas que hacen semana tras semana. for the glorious works they do week after week, Por los sacrificios que los ministros y los líderes hacen cada semana. for the sacrifices that the ministers and leaders make week after week. Pero yo te pido, Padre, But I pray, Father, que si nosotros hemos dejado el primer amor, that if we have left the first love, si nos hemos enfocado tanto en hacer y servirte, that we've focused so much on serving and doing, que te hemos descuidado, that we have abandoned que hemos you, olvidado nuestro primer amor, that we have forgotten of our first love. te pedimos perdón, We Señor. ask for forgiveness, Father. Perdónanos, Señor Jesucristo. Forgive us, Lord Jesus. Hoy declaramos que eres lo más que amamos. Today we declare that you are what we love most. Ayúdanos cada día, Espíritu Santo, a mostrar nuestro amor hacia nuestro Señor. Help us every day to show our love for you. Espíritu Santo, Holy Spirit, tú sabes you know cómo somos como iglesia. how we are as a church. Te rogamos que tú tengas misericordia de nosotros. We urge you, please have mercy on us. Que nos ayudes a hacer los cambios necesarios. That you help us make the necessary changes. A recordar esos tiempos de intimidad contigo. To recognize those moments of intimacy we had Nos together. arrepentimos si te hemos fallado. To repent if we have failed you. Y nos comprometemos a volver a las primeras obras. And commit ourselves to return to the first works. Donde tú eres el primero en nuestra vida. Where you are the first in our lives. Te rogamos esto, Padre. We ask you this, Father. Porque no deseamos que nos digas como le dijiste la advertencia a la iglesia de Éfeso. Because we don't want you to tell us like you did with the warning of the church of the first century. Si no cambias, If we don't change, voy a quitar tu candelero de esa ciudad. I'm going to take your lampstand from that city. Ayúdanos, Espíritu Santo, Help us, Holy Spirit, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. La iglesia. Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia y es que usted entregue su vida a Jesucristo. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento.
La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla, la oración de salvación. Repite conmigo: Padre, te doy gracias por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz, donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados, y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia. Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otra parte del mundo, le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.